A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano, a través de nuestro análisis de la semana. Saludos amigos y amigas, es un placer saludarles, gracias por acompañarnos. Nos encontramos de nuevo en esta entrevista de análisis de la realidad de su programa Directo al Grano. Estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Arrancó el año lectivo 2021. El año escolar sigue en medio de una pandemia que está muy lejos de superarse. ¿En qué condiciones se va a desarrollar este año lectivo? ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo en la experiencia vivida en el año 2020? ¿Qué retos presenta este panorama? ¿Cuál es el papel del gobierno? ¿Cuál es el papel de padres y madres de familia o encargados de los niños y las niñas? ¿Y los docentes qué rol deben jugar? Son parte de las preguntas con las que queremos reflexionar en esta entrevista de análisis de la realidad, y hoy nos convoca este tema, y para ello tenemos como invitado especial para reflexionar en esta entrevista de análisis al coordinador de instituciones pro las niñas, niños y adolescentes COIPRODEN. Él es el director de la coordinadora de instituciones privadas pro las niñas, niños y adolescentes COIPRODEN, licenciado Wilmer Vázquez, a quien agradecemos nos acompañe en esta entrevista. Muchas gracias, Wilmer, bienvenido, gracias por aceptar este espacio con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, qué gusto poder compartir en este importante programa. Sin duda alguna, para nosotros es de mucha importancia el que se pueda colocar en la agenda de discusión nacional todos los temas relacionados con la infancia, adolescencia y juventud, y de manera particular el tema educación. Educación como uno de los derechos fundamentales para la población hondureña y especialmente a las niñas, niños y adolescentes. Bueno, antes de entrar en materia con este tema que es el que nos convoca, Wilmer, quisiera que le contara a nuestra audiencia, a quienes nos escuchan a través de las distintas frecuencias de Radio Progreso y las radios católicas de Honduras, y a quienes nos están viendo también a través de las redes sociales, sobre todo en el Facebook de Radio Progreso, que nos contara brevemente sobre COIPRODEN. ¿Qué es COIPRODEN? ¿Cuál es el trabajo que ustedes realizan? Bueno, la red COIPRODEN es una red que tiene ya sobre 32 años de presencia en el país. Es una red de 25 organizaciones de sociedad civil que trabajan con infancia, adolescencia y juventud a lo largo y ancho del territorio nacional. Son organizaciones civiles nacionales e internacionales que hemos surgido como una plataforma de incidencia política en políticas públicas. Somos una instancia que da seguimiento a los compromisos que asume el Estado de Honduras a nivel nacional e internacional en materia de derechos humanos. Por lo tanto, nuestras organizaciones que trabajan de manera directa en el campo, en los grupos de base comunitaria que están atendiendo los principales problemas que enfrenta este sector, pero también traemos los temas priorizados a una agenda política que nos permite tener una relación de coordinación interinstitucional con la institucionalidad pública, con la cooperación internacional y con todos aquellos sectores organizados de la sociedad a fin de dar seguimiento a la promoción y el cumplimiento de los derechos de la niñez en el marco de la Convención de los Derechos del Niño. Y aquí cabe, por supuesto, ese tema que tanto preocupa, que es el tema de la educación. Wilmer, ¿cuál es su valoración de cómo inicia este año lectivo? Bueno, decirle que nosotros uno de los temas que hemos venido priorizando es precisamente el tema del derecho a la educación. Y hemos para eso tenido que acudir a diferentes espacios de participación política, de diálogo con autoridades de la institucionalidad, para poder reflexionar sobre el actual contexto hondureño
y de manera particular lo vivido en el año 2020 y lo que se espera como grandes desafíos para el 2021. Muy preocupante para las organizaciones de sociedad civil darnos cuenta de que en el marco de un distanciamiento social en el año 2020, el Estado de Honduras, la institucionalidad, pues no fue capaz de poder dar una respuesta frente a una exigencia que teníamos en este momento, producto del distanciamiento. Antes de este año 2020, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales había hecho todo un análisis de la situación educativa en el país, particularmente después del golpe de Estado militar, donde en los últimos años más de 1 millón de niñas y niños entre 5 y 17 años han estado fuera del sistema educativo nacional. Pero ya en el 2020, producto de la pandemia, según uno de los estudios que realizó la Asociación para una Sociedad Más Justa, se ha evidenciado que al menos 1.2 millones de niñas y niños quedaron fuera del sistema educativo nacional, que no pudieron ser parte de la educación virtual por diferentes razones que tenían que ver con el acceso a la conectividad, con el acceso a un teléfono móvil, con el acceso a una computadora. Y sumado este 1.2 millones más el millón que le mencioné anteriormente, que ya han estado fuera del sistema educativo nacional, significa que son 2.2 millones que han estado fuera de este acceso a la educación. Pero para este año 2021 nos preocupa aún más, porque ya no solo fue el distanciamiento y la incapacidad de la institucionalidad pública de poder garantizar toda una estrategia que permitiera que a través de la virtualidad las niñas y los niños tuviesen acceso a la educación, sino que también se dio todo lo que es el huracán ETA, la tormenta tropical ETA, el huracán Iota, las consecuencias que dejó el mismo, y esto sin duda alguna ha traído como consecuencia mayores índices de pobreza y de pobreza extrema en el país, que para este 2021 ha obligado a cientos de miles de personas a tener que huir del país. Y en estas personas que han estado huyendo del país es un gran porcentaje de niñas y niños que han tenido que salir de Honduras buscando mejores oportunidades. Por lo tanto, estaríamos nosotros entendiendo que el acceso a la educación por parte de la niñez y la adolescencia en el país se va reduciendo cada día. Y frente a una Secretaría de Educación que tampoco ha podido darnos una respuesta concreta, que no hay las condiciones mínimas como para poder garantizar la educación de manera presencial, sin condiciones de agua potable, de energía eléctrica, de acceso a la conectividad, sin condiciones, por ejemplo, para acceso a los pupitres, con techos, los centros educativos, muchos centros educativos que han quedado también ahora mismo dañados después de haberse convertido en albergues, que son situaciones que pasan, y cuando no hay una respuesta frente a esta problemática, quiere decir que no estamos preparados para que en el 2021 podamos tener las clases de manera virtual. Ya no solo es por el tema de la pandemia, sino porque pasó todo el 2020 y las autoridades no se lograron preparar, no se logró focalizar inversión pública para que todo el sistema educativo a nivel nacional tuviese las condiciones necesarias. Así que los desafíos a los cuales nos estamos enfrentando pues son enormes. Y esto lo que quiere decir es que la niñez y la adolescencia estará excluida de uno de los derechos fundamentales, que es la educación. ¿Cómo hacer una política educativa en medio de esta pandemia? ¿Cuáles son esas condiciones que debería reunir el sistema para volverlo que un sistema que atraiga a todos los niños y niñas y no un sistema que excluya a esta población estudiantil? Bueno, en primer lugar, yo estoy convencido que es importante legislar en el Congreso Nacional. Se debe de aprobar la propuesta de ley que interpuso, creo, sin temor a equivocarme, el diputado Harry Dixon, para garantizar la conectividad a lo largo y ancho del territorio nacional. Que todos los centros educativos a nivel nacional puedan tener acceso al Internet de manera gratuita. Pero no solamente los centros educativos, sino que todas las familias en condiciones de mayor pobreza en nuestro país, que no tienen las condiciones para poder pagar un paquete de Internet, pues que también puedan tener acceso. Esto, sin duda alguna, va generando una mejor condición para poder pensar en la posibilidad de tener acceso
a la educación, aunque sea a través de la conectividad, por un lado. Por el otro lado, las autoridades de la Secretaría de Educación urge que se reúnan política y estratégicamente con todos los sectores de la sociedad. Pero aquí deben de estar incluidos las y los docentes, las y los dirigentes magisteriales, las asociaciones de padres y madres de familia, la participación directa de las niñas, niños, de los adolescentes en la toma de decisiones, de tal manera que de manera conjunta podamos definir o crear una estrategia que nos dé una salida para poder garantizar educación de calidad en tiempos de pandemia, en tiempos de distanciamiento social. Si logramos sentarnos, si logramos consensuar, si logramos identificar experiencias exitosas que ya ha habido en el país a través de otros programas, experiencias exitosas que han tenido otros países, y si a partir de ahí nosotros construyéramos nuestra propia propuesta pedagógica, metodológica, para llegar desde la conectividad a garantizar el derecho a la educación, pues sin duda alguna se abren oportunidades. Pero también esto pasa porque tengamos autoridades dentro del sistema educativo nacional que puedan ser quienes incidan al más alto nivel para garantizar que haya mayor presupuesto para el nivel educativo y sobre todo que ese presupuesto permita mejorar las condiciones que anteriormente yo mencioné, son en las cuales se encuentran hoy los centros educativos. Y sobre todo, además de garantizar esas medidas de bioseguridad y sobre todo de atender también esas deficiencias que ya tienen los centros educativos, pues que también se pueda tener acceso a laboratorios de inglés, de computación, a las bibliotecas, acceso a los libros de texto, acceso a la merienda escolar. Si todas estas condiciones se van generando desde el sistema educativo, pues sin duda alguna iremos viendo un cambio profundo y habrá mayor acceso y participación de las niñas y los niños en el sistema educativo nacional. Conectividad, acceso a la conectividad es la clave para este año. Bueno, este año esa es la clave principal, y una conectividad, por eso mencioné, no solamente en los centros educativos, sino una conectividad a la que puedan tener acceso las familias en mayor condición de pobreza en el país. Porque frente a una realidad que nosotros tenemos y tomando en cuenta que para que podamos ir resolviendo todos estos problemas, esto va a ser parte de un proceso, entonces estaríamos pensando que pudiésemos comenzar el año de manera semipresencial si es que se garantizaran todas las condiciones mínimas que mencioné anteriormente en los centros educativos. Pero mientras esto no se garantice, pues habrá que tener el acceso a la virtualidad, a las clases, desde la estrategia que impulse la Secretaría de Educación, tendría que ser de manera virtual. Y eso pasa solamente porque todas las familias tengan acceso a la conectividad y lógicamente que haya un proyecto muy importante de inversión pública que garantice el acceso a un teléfono móvil o a una computadora a las niñas y los niños en Honduras. Nos acompaña Wilmer Vázquez, él es el director de la red COIPRODEN, está con nosotros en esta entrevista de análisis de la realidad. Wilmer, ese es el rol del Estado, ya usted lo ha mencionado, ha fallado prácticamente en todo, es decir, no ha habido una preocupación por hacer un sistema inclusivo para todos los niños y niñas en estos tiempos de pandemia. Ahora hablemos del rol también de los padres y madres de familia o encargados de los niños y niñas y los adolescentes que están en esta etapa del proceso de educación. ¿Cuál debe ser ese rol que deben cumplir? Bueno, es importante siempre reconocer que además de la función que tiene la institucionalidad del Estado en su conjunto, hay un rol muy importante, indispensable, que es el que tiene la familia, y que tienen las madres, los padres, incluso el rol que tiene la comunidad. Aquí esto pasa también porque los padres podamos entender la importancia que implica el tener que acompañar a las niñas y los niños en este proceso de enseñanza-aprendizaje, donde no solamente las y los docentes desde los centros educativos pueden garantizar la educación de sus hijos, sino también la educación que se pueda dar en el seno del hogar, en el seno de la familia, a nivel de valores, de principios morales, espirituales que contribuyen para garantizar una mejor educación de calidad de las niñas y los niños. Debemos de entender que hablar de educación no solamente es sumar, restar, multiplicar, dividir, leer, escribir, no solamente es eso,
también este es un conjunto de valores y principios que implican el que podamos tener nosotros acceso a una verdadera educación de calidad. Y ese acompañamiento en tiempos de pandemia, de confinamiento, en tiempos de emergencia nacional, frente a un contexto económico, político, social, de una gran crisis de la institucionalidad pública, pues aquí lo que nos queda es, hace poco escuchábamos frente a toda esta emergencia nacional, solo el pueblo salva al pueblo. Y aquí también, si vemos que hay estas deficiencias en el nivel educativo, pues solo los padres y las madres también seremos los responsables de garantizar que sus hijas y sus hijos puedan tener acceso a una educación. Más allá de lo que a través de la virtualidad nosotros podamos tener, es lo que podamos hacer desde casa, lo que podamos hacer como familia, lo que podamos hacer en el seno de la iglesia, en el seno de la comunidad, en el seno de aquellos grupos de base comunitaria, donde muchas veces tenemos la oportunidad de compartir ese rol de la familia, pero la familia como célula de la sociedad participando todos de manera conjunta es indispensable para que podamos garantizar entonces de manera complementaria junto con el rol que asumen las y los docentes desde los centros educativos o desde la conectividad. Justamente sobre el rol de los docentes, que ese es el tercer elemento de este trinomio que es básicamente lo básico para poder tener una educación de calidad, que si los tres se logran conjuntar, pues sin duda alguna que se avanzaría muchísimo. ¿Cuál debe ser el papel que deben jugar los maestros y maestras, tomando en cuenta lo que ha acontecido en el año 2020 y qué retos para estos docentes se les presentan en este nuevo año? Bueno, aquí los expertos en materia educativa, los conocedores de la pedagogía, de la psicología, de las metodologías de enseñanza, aprendizaje, conductuales, inductivas, pues son las y los docentes. También, además de ese compromiso que nosotros buscamos por parte de la institucionalidad, ese compromiso obligatorio de parte de la institucionalidad, el compromiso obligatorio de parte de la familia para garantizar la educación en el país, también, y usted lo mencionaba, hay un tercer eje importantísimo, que es el rol que asumen las y los docentes, el compromiso que nosotros como educadores debemos de tener para garantizar esa educación de calidad. Aquí ya ha sido demostrado en este momento de pandemia y de emergencia nacional que las y los docentes han sido quienes han contribuido significativamente para garantizar mínimamente el derecho a la educación a las niñas y los niños, que lo poco que se pudo haber recibido en todo este distanciamiento social es gracias a ese esfuerzo, a esa colaboración que han hecho las y los docentes, quienes de sus propios recursos han tenido que comprar los paquetes de internet, quienes muchos se han desplazado desde sus hogares, aún en medio de un distanciamiento, a visitar las casas, las familias, a ver a los niños y las niñas de sus escuelas para poder dar un seguimiento, quienes han tenido que mantener una comunicación vía telefónica, vía WhatsApp con los estudiantes, con los padres y las madres de familia, para poder tener cierta relación a través de la conectividad y poder dar seguimiento a toda una estrategia que ellos mismos han tenido que diseñar para poder impartir las clases a los alumnos. Esto lo han tenido que hacer sin el acompañamiento de la Secretaría de Educación, porque hay que reconocer que los docentes lo han hecho solos, pero nuestro llamado también es que además de todo esto que se ha hecho, para quienes lo hicieron y para quienes no lo han hecho, que continuemos este trabajo, que nos sigamos sensibilizando entre nosotros mismos y reconociendo que cuando estamos frente a la adversidad, frente a un Estado que no responde, frente a una Secretaría de Educación y a titulares de la Secretaría de Educación que se han dedicado más a atender las instrucciones político-partidarias y no atender el verdadero problema educativo, entonces son los docentes los llamados a garantizar el derecho a la educación en Honduras. Ese apoyo que ustedes puedan dar, ese compromiso, esa convicción con la que los docentes puedan atender a las niñas y los niños, es lo que nosotros necesitamos para poder, con el ejemplo, en la práctica, enseñar a las niñas y los niños lo que significa la solidaridad, lo que significa
el poder trabajar en medio de estas circunstancias, pero sobre todo de priorizar temáticas que nos permitan continuar con los contenidos, con los conocimientos para poder ir avanzando a los siguientes grados. Si más de 2 millones de niños y niñas adolescentes no están en el sistema educativo, ¿dónde están? Interesante. Pues unos están en las calles pidiendo. En todo el territorio nacional vemos las calles, las avenidas, los bulevares llenas de niños, de adolescentes que están pidiendo junto a sus familias, que han tenido que irse a la calle para poder contribuir con el sustento de la familia. Hay muchos que están trabajando. Antes decíamos que al menos 500,000 estaban trabajando en el país. Yo me atrevería a decir que esa cifra se ha duplicado en Honduras, porque vemos que al no estar en la escuela, pues han tenido que ir a la calle, que realizar algún trabajo, que dedicarse a la mendicidad. Cientos de miles que han tenido que irse en las caravanas. Y en las caravanas, que es lo que más ha llamado la atención a través de los medios de comunicación. Pero todos los días del mundo salen cientos de hondureños migrando a este país. Eso le llamamos por goteo. Son personas que están saliendo a diario, familias enteras que se están yendo junto con sus hijos. Otros están siendo cooptados por las maras y por las pandillas. Otros cooptados por el narcotráfico, por las grandes bandas de narcotraficantes, cooptados por el crimen organizado. Eso es lo que espera en este país cuando no hay oportunidades o acceso a estos derechos fundamentales. Diríamos que esos millones de niños que están hoy fuera del sistema educativo nacional están en una posición de mayor vulnerabilidad. Y en esa vulnerabilidad es donde urge que se impulse, que se implemente, que funcione, que se active el sistema integral de garantías de derechos de niñez y adolescencia, que no solamente sea un decreto de creación, que no solamente sea un decreto que adorne los informes oficiales que a nivel internacional se presentan, sino que sea un sistema de garantías de derechos que esté funcionando con un presupuesto asignado, con políticas públicas que se estén implementando y sobre todo que esté activo desde el momento en que existe vulneración de derechos a la niñez y la adolescencia en Honduras. ¿Usted ve alguna acción concreta de la Secretaría de Educación, quien rectora la política educativa del país, para atajar todo lo que usted nos ha planteado para este panorama educativo de este año? Bueno, uno de los problemas que yo observo precisamente en la Secretaría de Educación es una aliada estratégica nuestra. Hemos venido trabajando por años con ellos, sobre todo impulsando el enfoque de derechos de niñez, impulsando un nuevo reglamento de gobiernos estudiantiles con un enfoque basado en derechos humanos, acompañando a las redes educativas a nivel nacional, pero debemos de reconocer que más allá de eso, cada institución tiene autoridades al más alto nivel. Y desde nuestro punto de vista, las autoridades se han dedicado más a atender, como dije anteriormente, las instrucciones de Casa de Gobierno o del despacho de la primera dama, pero no necesariamente a construir una verdadera estrategia que sea real. Y otro problema con el cual nosotros nos encontramos es que estamos frente a instituciones que cuando usted escucha su discurso, cuando usted les consulta, pues la verdad aquí no está pasando nada, aquí todo está bien. Aquí estamos en el país de Alicia, el país de las maravillas, donde todo lo que se está haciendo desde el gobierno es una maravilla y los problemas se están resolviendo. Cuando nosotros no logramos reconocer que existe un problema, que debemos de atenderlo, que hay un cáncer y que necesitamos someterlo urgentemente a una quimioterapia. Si no lo reconocemos, no podemos resolver el problema. Y usted permanentemente va a escuchar a los altos funcionarios de la Secretaría de Educación con un discurso que pareciera que es esperanzador, es un discurso donde pareciera que todo está bien en Honduras, que la prioridad para el presidente de la República es la niñez y la adolescencia, pero en la práctica usted se da cuenta que no existe, que eso está completamente invisibilizado y que muchas veces poco de lo que se hace es por el gran apoyo que la cooperación internacional está dando en el país y con el acompañamiento de organizaciones de sociedad civil o el acompañamiento, por ejemplo, de las iglesias. Pero de lo contrario, pensar que existen los recursos para que la Secretaría impulse algunos procesos, difícilmente. Y difícilmente desde la Secretaría, sus titulares van en este momento a enfrentar al mismo sistema, al mismo gobierno, para exigir mejores y mayores presupuestos para garantizar entonces
que esta institucionalidad pueda funcionar. Eso no lo hacen, no lo van a hacer nunca porque su compromiso y su lealtad no es ni con la niñez ni con el pueblo hondureño. Su compromiso y lealtad es con Juan Orlando Hernández y con el Partido Nacional. Justamente sobre eso, Wilmer Vázquez, ¿quiénes son los principales aliados en el tema educativo en este momento? Bueno, aquí las alianzas estratégicas son de la cooperación internacional y la sociedad civil. Habemos una cantidad de organizaciones de sociedad civil que nos hemos acercado para conformar una mesa ciudadana por la educación en Honduras. Entonces, somos organizaciones que tenemos presencia en muchos de los departamentos del país, algunas que se cuentan con algunos recursos y son los que han sido puestos a disposición para poder avanzar en toda esta estrategia. Y debo de reconocer que hay mucha cooperación internacional también que ha estado apoyando decididamente esta temática y no es la excepción, por ejemplo, la cooperación alemana, GIZ, el BMZ, que han estado presentes en todo este proceso, trabajando desde lo municipal, desde lo local, para poder avanzar, porque muchas veces nuestras estrategias son que si no podemos avanzar con las autoridades al más alto nivel, entonces nosotros nos abocamos directamente a lo local, para poder empezar desde lo local a empezar a generar respuestas a todas estas problemáticas y además como experiencias exitosas o pilotos que pueden replicarse también en otras partes del país. ¿Son tiempos para un pacto por la educación? Bueno, aquí estamos en cuidados intensivos. Y si estamos en cuidados intensivos, aquí es o hacemos algo para salvarnos o nos hundimos todos. Es importante poder consensuar, escucharnos, ser tolerantes, respetarnos en nuestras ideas, respetarnos más allá de las diferencias que podamos tener y encontrar cuáles son las coincidencias. Caminar a partir de las coincidencias, dejando a un lado las diferencias, si de verdad nosotros queremos salvar el sistema educativo a nivel nacional. Por eso es importante el rol que deben de asumir los docentes, los padres de familia, la misma participación de niñez, de adolescencia, de juventud, las autoridades de la institucionalidad pública, la cooperación internacional, la sociedad civil, los grupos de base comunitaria, todos juntos apuntando a una estrategia que garantice la calidad educativa en Honduras y una calidad educativa que vaya mucho más allá de 200 días de clase. Una calidad educativa que implique el mejoramiento de las condiciones de los centros educativos, el mejoramiento de las condiciones para poder ofrecer pedagógicamente la enseñanza-aprendizaje en el país y sobre todo que se garantice la inclusión y la participación ciudadana. Y para cerrar esta entrevista me gustaría escuchar cuál es su opinión, qué piensa usted de avanzar a un retorno a clases con un proceso de estos que les hacen llamar pilotaje por parte del gobierno en aquellos lugares donde la incidencia de la enfermedad COVID ha sido poca o nula. Es que es interesante, no digo que no se pueda hacer, pero ¿y qué pilotaje puede ser para mí que podamos nosotros regresar a las aulas en un lugar donde no ha habido incidencia de casos? Pues si ahí no hay problema, no hay problema. O sea, un pilotaje para mí es que lo hagamos en las zonas donde ha habido incidencia de casos, donde nos vamos a poner a prueba, donde vamos a demostrar que en un lugar donde ha habido incidencia de casos de COVID, podemos garantizar medidas de bioseguridad en los centros educativos y generar las condiciones físicas de los centros educativos que permitan el retorno seguro, semipresencial a las aulas de clase. Si lo hacemos en esos términos, entonces yo podría decir, bueno, hagámoslo, veamos cómo funciona, hagamos la prueba y luego entonces podríamos ir paulatinamente retornando a las aulas de clase. Pero hacer una prueba piloto en un lugar donde no hay casos, pues no tiene sentido porque lógicamente pues tampoco el centro educativo va a ser un lugar donde los niños y las niñas se van a ver expuestas. Ahí yo no le vería cuál es el sentido que tiene, sino solamente nos vendría a confundir y diciendo que sí funciona el pilotaje, retornar a los centros educativos donde sí hay problemas y ahí donde podríamos ver que los niños se van a ver más bien expuestos y que podrían terminar contagiados con el COVID. Wilmer, ha sido un enorme placer, enorme privilegio de haberlo tenido con nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de debatir sobre este tema y sobre todo al pueblo hondureño que nos ve y que nos escucha, lo importante que es que seamos protagonistas de esta historia y que entendamos que nuestro rol debe de ser mucho más activo. No solamente quedarnos ahí en el espacio de confort viendo qué es lo que se dice en las redes sociales o en los medios de comunicación. Debemos de actuar y asumir una posición participativa donde nosotros podamos construir y generar las condiciones para la transformación de este país. Muchísimas gracias. Agradecemos a Wilmer Vázquez, él es el director de la red COIPRODEN, ha estado con nosotros en este espacio de análisis de la realidad. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por su atención. Le invitamos para que continúe en la sintonía de su radio favorita. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.